para constelar, o ambas cosas? Bueno, ahorita yo, cuando vienen las personas a trabajar con nosotros, el taller es para constelar, para hacer tu propio proceso personal. Pero a partir de septiembre, va a venir el entrenamiento como tal para personas que quieran ser consteladores. Ajá. Y en ese sentido te comento que para poder ser constelador necesitas 2 años de estudio, y en estos 2 años se estudian cosas desde la psicología, la psicoterapia, hasta temas como física cuántica, relación, teoría de sistemas, es decir, poder decodificar, desestructurar cómo se hace una constelación. Requiere muchos elementos. Por eso a veces cuando decimos, ¿cómo lo puedes explicar? ¿Sí? Necesitamos como irnos a todos estos elementos para ver desde dónde se sostiene, desde una plataforma, digamos, sólida, pues, porque sí tenemos el conflicto de que ahora muchas personas toman un curso de un mes, o una plática o algo así, y ya dicen que son consteladores. Y eso me parece un acto como con poca ética, ¿no? Para poder hacer este trabajo, trabajar con las personas, trabajar con el inconsciente, trabajar con las emociones, necesitas tener conciencia del conocimiento de lo que estás haciendo. No necesariamente necesitas ser psicólogo. No necesariamente. No, la ventaja que tiene es que las constelaciones se estructuran desde distintos campos. Estructuran desde el campo de la filosofía, desde el campo de la psicología, digamos desde la física, y de alguna manera lo que es más útil es que esto aterrice en tu experiencia personal. De hecho, en este entrenamiento, mayor porcentaje de las personas solo lo toma como un proceso personal. Son pocas las personas que lo toman para después dedicarse como tal a la profesión. Creo que es importante que recordemos de dónde provienen constelaciones familiares, y ahora que estamos en la pausa comercial, Marco nos hacía el favor de referirnos la trayectoria de Bert Hellinger, que es el autor de Constelaciones Familiares, y que yo recordaba recientemente que en este espacio, yo creo que 12 años atrás, 13, 15 años atrás, hablamos por primera vez de constelaciones familiares. Entonces, la verdad de las cosas es que no, para nosotros no es una novedad como para mucha gente que lo está tomando como novedad. Claro. Porque no es novedad. Claro. Es un trabajo que ha trascendido y que ha llevado años, como el llegar al momento en que viven las constelaciones familiares. ¿Nos cuentas, Marco? Sí, claro. Este proceso lo inicia Bert Hellinger, que él es alemán. Él originalmente era sacerdote, estuvo como misionero en África, y en África lo que él aprendió fue como estas relaciones básicas en las familias. Las familias que están, digamos, como más en la naturaleza, menos civilizadas, tienen menos juicios, tienen menos estructuras como nosotros, están más en contacto con lo básico, como eran nuestros ancestros. Entonces él es como que regresó a lo básico para aprender estas relaciones básicas, el respeto a los ancestros, el equilibrio entre dar y recibir, el darle su lugar a cada uno de la familia, los rituales que se hacen en las familias, que hemos perdido muchos de estos rituales de crecimiento, de adultez. Y entonces, después de haber sido misionero y trabajar ahí, él estudia psicoanálisis, estudia también el trabajo corporal, se va a distintas dinámicas y herramientas psicoterapéuticas y psicológicas, y al final las integra todas y genera esta estructura que son las constelaciones familiares. Como tú dices, yo hace 12 años que comencé con las constelaciones. Cuando uno venía a promocionar un taller tenías que explicar qué era, porque justamente la gente no tenía ninguna idea. Era más tardado el explicar qué era que la invitación a las personas. En ese tiempo era como y no terminabas de explicar. Exacto. Porque ¿cómo explicas esta corriente de energía que se genera de alguien que participa en una constelación, que no tiene el antecedente de a quién está representando dentro de la constelación, y que actúa exactamente como a la persona que está constelando? Claro, sí, por eso mucha gente sale diciendo que sí es magia, que sí es actuación, que sí es cosas por el estilo, por el impacto que tiene. Exacto. Y como dices, la ventaja ahora es que ya tú dices constelaciones familiares y ya al menos la mayor parte de la gente ha escuchado. A lo mejor no tiene la experiencia, pero ya ha escuchado de eso. De hecho, también está esta otra línea, que son las configuraciones organizacionales, que es el trabajo de constelaciones aplicado a las empresas. Y esta dinámica ya la han utilizado empresas como BMW, Bimbo, Liverpool, Farmacias del Ahorro. Bimbo. Sí, de hecho Bimbo. Con la Sí. corriente. Fíjate que tengo una colega que trabajaba en recursos humanos en Bimbo. Ella era asistente del director de recursos humanos.
y nos contaban que Bimbo tenía un padre jesuita para que las personas que tenían algún conflicto pudieran dejar su trabajo, ir a platicar y sentirse mejor. Un día este padre jesuita llegó con don Lorenzo Zambrano y le dijo, Servitje, perdón, le dijo, don Lorenzo, muchos de los temas que vienen son temas de pareja, y eso es algo que pues yo no tengo como mucho expertise en esa parte. Entonces le pidió a Recursos Humanos que vieran qué podían utilizar y trajeron esta estructura de las constelaciones. Entonces armaron un equipo de consteladores que iba a las distintas plantas y entonces daba trabajo, sesiones para las personas que tenían temas con parejas. Por eso Bimbo es una empresa tan exitosa, es una empresa muy humana que le da atención a todos los trabajadores, a la gente que está ahí. Qué interesante, porque sí tienes razón, también es necesario luego, no solamente en el ámbito particular de las familias como sistemas, sino también de las empresas, que finalmente son los sistemas. Y en lo organizacional también trabajamos, yo trabajaba en una empresa de consultoría y trabajamos para Liverpool. En aquel tiempo se iba a cambiar el esquema de comisiones de ventas, y entonces utilizamos diversas herramientas para trabajar con los vendedores, y una de las herramientas que se utilizó fueron las configuraciones organizacionales para hacer este diagnóstico. En la empresa la configuración organizacional es una maravilla porque es un diagnóstico. En vez de hacer encuestas, en vez de salir a buscar a los clientes a preguntar, haces el diagnóstico, y es un diagnóstico muy rápido, muy efectivo. El tema es que también no es muy conocido, ¿no? Quien ya lo conoce lo ha utilizado. Bueno, y lo que haces con esa información, porque constelaciones lo que te da es información. Claro. En el caso de la empresa, la buena mezcla es el diagnóstico organizacional y el coaching. Entonces viene la información, haces el diagnóstico con la configuración, y después con el coaching lo aterrizas a pasos específicos, acciones concretas que puedes realizar en la empresa para bajar esa información y ponerla en práctica. ¿Por qué alguien que se acerque a constelaciones familiares se sentiría decepcionado de lo que significa, por ejemplo, constelar? Sí. Eso es muy interesante. De alguna manera tenemos muchas expectativas de lo que yo esperaría que fuera. Y lo que se trabaja en las constelaciones no es lo que quisieras que fuera, sino como es lo que es. Y entonces ahí depende, bueno, una también depende del trabajo del constelador, depende que sea alguien que tenga la experiencia para hacer bien el trabajo. La otra también depende en qué tan abierto estás tú para entrar a la posibilidad de que aquello que tú quieres, como tú lo quieres, no sea exactamente lo mejor para ti. Y abrirte a la posibilidad de hacerlo de otra manera. Eso también genera este tema. Mira lo que nos preguntan, es Lucía la que nos está preguntando esto. Estoy por divorciarme, dice, y a mí me llama mucho la atención que mi vida es muy parecida a la vida de mi mamá, nada más que mi mamá nunca se divorció. ¿Eso quiere decir que yo estoy sanando a mi madre y me estoy sanando a mí misma? Sí, el proceso de sanar se hace cuando haces la conciencia que lo estás haciendo. Cuando solo lo estás repitiendo, no es necesariamente un proceso de sanación, es simplemente una repetición del esquema. La sanación, por así decirlo, comienza cuando haces conciencia de que estás repitiendo un esquema, de que estás repitiendo un patrón, y entonces ya conscientemente tú eliges si lo sigues repitiendo o si lo haces distinto. Bueno, creo que en este caso esta persona que nos está llamando, Lucía, que nos está poniendo el mensaje, es que ya lo hizo consciente y por eso se va a divorciar, lo que no hizo su madre. Okay. Ajá, ¿no? Sí. Digo, ya hay un nivel de conciencia. Sí, hay un movimiento distinto, hay un paso hacia otra cosa distinta. Ahora lo importante sería seguir un proceso personal para integrar desde dónde he estado repitiendo estos programas y definir si quiero seguirlos repitiendo, ¿no? Digamos, en dado caso que en un futuro volviera a tener una pareja, si yo trabajo primero, puedo entrar en una resonancia distinta para tener una relación distinta. De lo contrario, voy a tener una relación igual. Esto otro, a mí me dijeron que cuando no te casas y no tienes hijos, sanas a toda la familia. ¿Eso es cierto? No. No, esa es una decisión personal. Sí, porque la decisión es muy especial y particular. Cada sistema, ahí habría que ver qué es la dinámica que está sucediendo en la familia, que está llevando a la persona a tomar esta decisión. Pero si ya no tienes descendencia, ¿cómo se va a repetir el esquema? Sí, el esquema ya no se repite, pero la familia, a menos que la familia se acabara, ¿sí? Que ya no hubiera sobrinos, que ya no hubiera hermanos. Porque ya no nada más soy yo, sino es todos los integrantes del sistema. Si tú fueras ya el último descendiente de tu sistema, ¿no? Entonces sí, en ese sentido el sistema se acaba. Pero si hay primos, hay hermanos, entonces el sistema sigue guardando la información.
y ese impacto sigue teniendo un impacto en el sistema. Por ejemplo, lo que decíamos hace rato, un tío que se suicida, sí tiene un impacto en sus sobrinos. Él puede pensar, yo no tengo un impacto porque no tengo hijos, pero si tiene sobrinos, ese impacto está en el sistema. Bueno, entonces, ¿qué esperar de las constelaciones familiares? ¿Se constela por temas? ¿Se constela por vida? ¿O cómo se constela? Por temas, efectivamente es por temas. El tema le llamamos el conflicto, ¿no? Desde enfocado la PNL, si le dices algo problema, es algo enorme que no puedes solucionar. Claro. Si le dices tema, es un evento en este momento de tu vida, no encuentras cómo acomodarlo. Cuando tú regresas, te imaginas a tus 14, 15 años, tenías muchos problemas. Pero ahora a esta edad los ves hacia atrás y te da, hasta risa te puede dar, pensando que eran temas que no podías solucionar. En esta etapa de tu vida tú puedes decir tengo problemas, pero cuando tengas 90, 100 años y mires para atrás vas a decir aquellos eran temas. Entonces desde ese lugar no le llamamos problema, le llamamos tema. Y estos temas que se trabajan son justamente qué es lo que en este momento de mi vida no me permite estar como yo quisiera estar. Y lo que se puede obtener de la constelación, en primer lugar, es el diagnóstico, hacer conciencia de qué está pasando, por qué está pasando y de dónde viene. Y en segundo, un movimiento desde el consciente y el inconsciente para ya sea cambiar o seguir en la dinámica, pero ya desde el lugar de la conciencia, ya no desde ser víctima de las circunstancias. ¿Cómo constela Marco? Porque a mí no me gusta el show de que todo el mundo se entere de mis cosas. Sí, esto es importante. Hay personas que no les gusta abrir su tema y entonces se puede trabajar, se llaman constelaciones encubiertas. Entonces no necesitas abrir el tema y se va trabajando la información. ¿Sí? Ahora, si abres el tema, obviamente es como fluye más rápido, porque el no abrir el tema tiene que ver también con una especie de juicio de mí hacia lo que me está pasando. Y en ese sentido estoy reprimiendo el tema. Pero sí hay esta otra modalidad dentro de la misma constelación que se llaman constelaciones encubiertas, en las cuales si te resulta incómodo hablar de tu tema, solo planteas en general lo que te está pasando, sin ir a la profundidad, sin detalles, sin especificar quién o qué. Pero entonces, ¿las constelaciones que tú estás haciendo ahora mismo son particulares o es por grupo? Son grupales. Yo trabajo las dos dinámicas, grupales e individuales. Definitivamente las grupales son más fuertes, digamos, el movimiento es más rápido, el movimiento es más profundo que en las individuales. Y estas constelaciones encubiertas dentro del grupo se trabajan sin tener que sacar toda la información. No necesitas como ser específico en todos los detalles. ¿Y son tan sanadoras unas como otras? Sí, porque haces conciencia desde el movimiento. Sí, porque a ver, tenemos que acercarnos a constelaciones con este propósito de sanar. El propósito sería sanar, pero más que nada sería como hacer consciente. Es que cuando haces consciente no sanas, sí, casi nada. El objetivo sería la sanación, sí. Pero es que si tú llegas como desde la sanación, por ejemplo, si tú dices, yo tengo un síntoma y quiero trabajar un síntoma, ¿sí? La constelación no es una herramienta de medicina, entonces ese síntoma no se va a sanar. Hablamos de sanación metafóricamente. Sí, no, a lo que me refiero es, entonces, si tú haces consciente el síntoma y haces consciente desde dónde tu dinámica sistémica está generando ese síntoma, existen posibilidades de que tú cambies tu dinámica y por lo tanto el síntoma, que podría ser una enfermedad, cambie. ¿Sí? Digo, lo hemos visto, por eso vuelvo, no es magia, no es medicina, de hecho no tiene nada que ver. Sin embargo, sí hemos visto que personas que cambian sus dinámicas emocionales tienen un impacto en sus síntomas físicos. El tema de que constelaciones familiares sea tipificado como parte de la nueva era dentro de lo que significan los cánones de la Iglesia Católica, es paradójico porque el creador de constelaciones fue un jesuita. ¿Hace ruido? Es decir, ¿hay gente que no se acerca por esto? Sí, hay una parte que tiene. Sobre todo, una cosa que afectó un poco a las constelaciones fue el nombre. En alemán, la traducción en alemán más directa sería configuraciones. Entonces, la traducción hubiera sido configuraciones familiares. Si ya tienes configuraciones familiares, te da más este entorno psicoanalista, psicoterapéutico. Pero quien hizo la traducción al principio la tradujo como constelaciones familiares. Entonces, ligado al horóscopo. Exactamente. Y desde ahí se permeó el nombre, ya cuando se le quiso cambiar ya se le conocía como tal. Y entonces muchas personas lo conectan justamente con esta parte de astrología, de todo esto, y por eso se le da esa carga. Por eso cuando se desarrolló la parte organizacional, sí se
mantuvo el nombre de configuraciones organizacionales, porque en realidad serían configuraciones organizacionales y configuraciones familiares. Bueno, sí, pero en todo sentido, pero finalmente es esta búsqueda. Yo creo que de verdad, yo quiero alentar eso, la búsqueda, la búsqueda que tiene que ver con acercarnos a la religión que profesemos, pero en serio. Sí, y es importante porque las constelaciones no tienen que ver con la religión. No es religión, no se meten con la religión, es un proceso personal, es un proceso desde el inconsciente. Y esto que dices, mira, muchas de estas nuevas terapias en realidad son herramientas que ya existían desde nuestros ancestros. Estamos redescubriendo muchas estructuras de sanación. Y de hecho el proceso de la física cuántica que inició en los 50s apenas está permeando en otras líneas, por ejemplo en la psicología. Y entonces el desarrollo también tecnológico nos está llevando a que tengamos que desarrollar otras formas de relacionarnos emocionalmente como personas. Ahora que viene la cuarta etapa industrial, donde viene la era de la robótica y donde muchos empleos se van a ir porque van a empezar los robots a tomar el lugar y todos estos cambios que se vienen a nivel social, necesitamos como seres humanos tener herramientas emocionales desde nuestro inconsciente para mantenernos en este equilibrio y no perdernos en todo este gran movimiento que está sucediendo a nivel social, a nivel global, político, todos los cambios que están habiendo. Dice, gracias Carlos Guillermo, nos dice, yo pienso que tenemos patrones preprogramados. Pienso por ejemplo en mi caso, mi papá murió el mismo día que yo nací. Claro, sí. Sí. Dice, solo alcanzó a saber que nací, pero mi mamá me decía que yo era igualito a mi papá. A él le gustaban muchísimo las motos, los autos de carrera, etcétera, los motores porque funcionan. Yo estoy igual, a pesar de que nunca conviví con mi papá. Sí, ahí está toda la información, ahí está. Sí, esa es la cosa, que como tú lo decías, está la parte genética y está la parte del sistema. Son nuestras raíces, de ahí venimos. Y también existe esto que se llama el síndrome de aniversario. Es decir, sucesos que pasan en cierta fecha se repiten en la misma fecha, tanto en sentido positivo como en sentido negativo. Por ejemplo, si alguien murió en una fecha y tú sabes que te van a hacer una operación y esa operación va a ser ese día que murió alguien en tu familia, lo recomendable es que no la hagas ese día. Por esto de los patrones, por esto de los ciclos. O viceversa, si alguien, por ejemplo, digamos, consiguió un buen negocio, se sacó la lotería, hizo algo lindo un día, es bueno ser consciente para que cada día, o cada año, ese día, o ese mismo día, hagas las cosas, porque es este ciclo que se repite en tu cabeza y en el sistema. Cuando hace rato hablabas de rituales, ¿a qué tipo de rituales te referías? Mira, los rituales es, tú por ejemplo puedes leer un libro, y una vez que lees un libro puedes entender cuál es tu conflicto, pero ese entender se vuelve un entender racional. En tu cabeza lo sabes, y conocemos muchas personas que dicen, mira, yo sé que tengo este problema con mi pareja y he leído libros y ya sé qué es lo que pasa, pero no puedo hacer algo, porque este entender es racional. El ritual lo que hace es que bajas esta información desde el punto racional, lo bajas al cuerpo, lo bajas al inconsciente. Por eso, una vez que tú vives algo, tu historia va a cambiar. No es lo mismo leerlo, es como en la escuela, no es lo mismo que estudies en la escuela a que salgas al mundo profesional y estés en la realidad trabajando. Porque el mundo profesional es ya la práctica. Los rituales son poner en práctica aquello que a nivel racional estoy entendiendo. Para la mitología, en el pasado, el ritual era lo que conectaba la realidad con la mitología. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, alguien tenía un conflicto emocional, venía la mitología y le decía, mira, este dios griego lo hizo así, este otro dios griego lo hizo así. Ok, ya entendí que ese dios griego lo hizo, ahora yo cómo puedo hacerlo. Entonces venía este ritual que hace que el inconsciente se mueva, asiente y entonces integre ese movimiento. Sí, sabes que recién tuvimos a Alejandro Jorodowski por aquí y él nos hablaba de los rituales a través de lo que es la psicomagia, ¿no? Entonces, es como hacer más en acción lo que está en tu corazón o en tu mente. Exacto. ¿No? Y entonces eso le da ya una energía completamente distinta, porque lo palpas, lo sientes, lo vives. Bueno, Elida, se nos va el tiempo. ¿Dónde se pueden hacer citas o qué tenemos que hacer, por ejemplo, para septiembre, separar lugar también para la formación o para pláticas? Para la certificación también voy a estar dando una serie de pláticas justo para estas explicaciones sobre todas esas dudas que todavía hay en relación al tema. La idea es, bueno, nos pueden encontrar en la página de Facebook, en Namaste Torreón,
en mi perfil Elida Ríos y en mi celular 8712 43 2268. Y justo, Marcela, hoy tenemos una plática a las 8 sobre qué es lo que nos une como pareja. Justo porque yo también le comentaba a Marco que también se puede compartir la visión sistémica, a lo mejor a través de estas pláticas, como para ir promoviendo estas tomas de conciencia, ver, que la gente se vaya familiarizando con esta visión, ¿verdad? Con la propuesta de las constelaciones sin constelar. Es como platicar sobre las dinámicas que manejan en los sistemas, y por eso tenemos esa plática hoy. Los invitamos hoy a las 8 de la noche, va a ser en Namaste Torreón. ¿Y si quieres constelar con Marco? Igual, ahorita tenemos sesiones personales hoy y mañana. Hoy y mañana. Hoy y mañana, sí, ya tuvimos la sesión grupal el viernes pasado. Todavía pueden ir a constelar, a configurar a nivel cita personal en lapsos de 1 hora. Muy bien. Tenemos sesiones hoy y mañana. Pues entonces nos quedamos con esto que nos están compartiendo, Marco. Siempre es un Muchas gusto gracias. verte y Igualmente. escucharte con toda esta precisión con la que puedes hablar de constelaciones, que se nota tu conocimiento y tu expertise sobre el tema. Así es que siempre es Muchas un gusto gracias. tenerte aquí, Elida. Un Gracias, gusto que nos Marcela. pongas en contacto, ya sabes. Gracias Siempre, por recibirnos. siempre un placer tenerlos aquí. ¿Nos repites, por favor, el teléfono de Namaste Torreón? Sí, es 87 12 43 22 6.